La pregunta es, ¿la masturbación es pecado? La verdad que es una pregunta un poco indecorosa, pero vamos a tratar de responderla. El problema que surge con la masturbación es que generalmente la masturbación siempre va acompañada de malos pensamientos. Y la palabra dice, el Señor Jesús dijo que cuando uno mira a una mujer y la codicia en su corazón, o sea, hay malos pensamientos, hay pensamientos impuros, eso ya es adulterio en el corazón. O sea que el Señor considera pecado lo que pasa en nuestra mente. Generalmente el material con el cual las personas se estimulan para llegar a esta práctica es material sucio, pensamientos sucios. Entonces creemos que la práctica de esto es pecaminosa, y no solo pecaminosa, sino tiende a ser adictiva. Las personas que constantemente practican esto están alimentando y llenando su mente, y su carne cada vez les está pidiendo más y más. Entonces, una práctica que lleva a pecar en la mente, que es adictiva y que es destructiva, y los cristianos van a sentir cuando practican esto como su espíritu es contristado y cómo eso los aleja del Señor. Entonces, claramente la masturbación es pecado por eso, porque lleva consigo pensamientos impuros. Si pudiéramos decir teóricamente que una persona hiciera eso sin tener pensamientos impuros, podríamos decir que no es pecado, pero siempre va asociado, porque nadie va a llegar a practicar esto pensando en la naturaleza, o pensando en un árbol, o pensando en otras cosas, sino siempre el material es impuro, siempre acompañado de cosas que la Biblia considera lasciviosas, impuras, pecaminosas. Además, generalmente la gente que tiene esta práctica la acompaña de ciertas cosas como pornografía, como ver imágenes que estimulan estas prácticas, como cosas que nosotros como cristianos debemos totalmente guardarnos. Generalmente las personas que cometen actos de violación, que cometen actos aberrantes, cuando siempre se les pregunta, son adictos a la masturbación y son adictos a la pornografía. Entonces nosotros como cristianos deberíamos guardarnos de esto. Tal vez en el único ámbito donde creemos que no es pecaminoso es en el ámbito del matrimonio, como parte de los estímulos que tiene la pareja en cuanto a sus relaciones sexuales. En ese ámbito creemos que es parte de la relación sexual, parte de los estímulos que puede tener el hombre con la mujer para llegar a tener una vida sexual normal. El problema es cuando esta práctica se hace a solas, cuando se hace solo para satisfacción propia y donde va involucrado pensamientos pecaminosos y pensamientos lasciviosos. También hay que tener mucho cuidado porque generalmente los hombres que practican esto les afecta su vida sexual, porque esto produce cierto tipo de enfermedades en el hombre, produce que los hombres sean precoces, la eyaculación precoz, y produce que su vida sexual sea limitada y la capacidad de funcionamiento del hombre se ha cortado. Entonces muchos hombres, siendo ya muy jóvenes, tienen problemas en su área sexual porque desde temprana edad tuvieron adicción a este pecado, al pecado de la masturbación. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces se piensa que cuando se casa la persona va a ser libre de esta práctica, pero como es una práctica asociada al pecado, ni siquiera al tener una esposa bonita o tener un relacionamiento normal sexual con su esposa, apaga esta práctica, porque esta es una práctica generalmente asociada a la carne, a la lascivia, a lo impuro, a la carne. Entonces si nosotros estamos hablando de la carne, vamos a tener problemas en estas áreas. Lo mejor, si un cristiano ha tenido problemas en esto, es que confiese su pecado, que busque en Cristo la pureza y ser libre de esta práctica. La palabra nos da muchas herramientas prácticas para nosotros no caer en estos asuntos. Hay muchos estudios, hay muchos libros, hay muchas enseñanzas de hermanos que nos van a llevar a purificarnos en relación a este aspecto. Si no hemos podido, si hemos tenido problemas con esto, deberíamos buscar consejería en los hermanos, deberíamos buscar muchos medios, porque ciertamente Cristo nos llamó a la libertad del pecado. Y este es uno de los pecados que generalmente traen muchos hombres cuando llegan a Cristo. Pero en Cristo hay libertad, en Cristo hay sanación de todo eso, santificación de todo eso. Solamente debemos comenzar siendo conscientes que eso es pecado. Es un pecado que el Señor abomina, que es un pecado que yo debería abominar, que es un asunto el cual debo tratar, porque eso va a afectar mi vida cristiana, va a afectar mi relación con Dios. El día que tenga una esposa también va a afectar mi relacionamiento con ella,
porque aunque yo tengo mi esposa tal vez en mi mente y en el secreto estoy codiciando otras mujeres. Entonces son cosas que son pequeñas zorras que destruyen la vida cristiana, los cuales el cristiano debe tratar, debe vencer en Cristo y debe ser libre. Porque la tolerancia a estos pecados fácilmente nos lleva a otros. Cuando yo tolero la masturbación como joven, fácilmente con el día que tenga una novia voy a querer hacer con mi novia lo que estoy practicando en el secreto y en mis pensamientos. Entonces fácilmente voy a inducir mi relación de noviazgo a una fornicación. Y si estoy casado y todavía estoy practicando eso, fácilmente voy a ser tentado con otras mujeres y caer en adulterio. Porque generalmente el pecado siempre pide más. Entonces comienza en algo secreto, comienza en algo personal, pero la gente puede caer en prácticas terribles como prostitución o otras cosas que destruyen terriblemente la vida cristiana, el testimonio, la familia, el ministerio. Entonces, por causa de lo que puede causar y a donde nos puede llevar todo este asunto debemos tratarlo con bastante delicadeza, debemos confesar si hemos pecado en esto, debemos buscar la santidad, debemos abstenernos de ver cualquier material que me lleve a tener pensamientos impuros y debemos mantener una vida santa y pura, no solo en lo visible, sino en lo interior, en nuestro cuarto, cuando entramos a internet, cuando estamos delante del celular. Debemos mantenernos y guardarnos de caer en todas estas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Nosotros somos llamados a ser santos, somos llamados a ser luz y debemos llamar pecado a lo que es